Las torres ya no existen. El cielo de Nueva York ya no es inocente. Los aeropuertos del mundo entero viven bajo una vigilancia permanente. 2 décadas después, el planeta sigue moviéndose dentro de las consecuencias de un solo día. Guerras prolongadas, libertades recortadas, miedo normalizado. Todo parece conducir a una pregunta inevitable. ¿Cómo llegó el mundo hasta aquí sin verlo venir? Para responderla, hay que retroceder, no horas ni días, sino décadas, a un origen silencioso donde nadie miraba con atención. A finales del siglo pasado, lejos de los rascacielos y los centros financieros, otra historia comenzaba a tomar forma. En 1979, la invasión soviética de Afganistán transformó la región en un tablero de guerra global. Estados Unidos apoyó a combatientes locales para frenar al enemigo de la Guerra Fría. Aquella decisión, tomada como estrategia temporal, sembró algo que crecería fuera de control. De entre esas alianzas surgió una red ideológica, silenciosa, paciente, convencida de que el tiempo jugaba a su favor. En 1988, esa red tomó forma bajo un nombre: Al-Qaeda. No era un ejército tradicional ni un estado visible, era una idea en movimiento. Su líder, Osama Bin Laden, creía que el poder occidental podía ser herido en su propio territorio. Mientras el mundo celebraba el final de la Guerra Fría, esta organización aprendía, observaba y esperaba. Nadie la veía como una amenaza existencial. Ese fue su mayor escudo. Las señales comenzaron a aparecer. En 1993, un atentado sacudió el World Trade Center. En 1998, embajadas estadounidenses fueron atacadas en África. En el año 2000, el destructor USS Cole fue golpeado en Yemen. Cada evento era una pieza de un mismo rompecabezas, pero las piezas nunca se unieron. Para muchos eran ataques aislados, para otros, simples anomalías en un mundo que se creía invulnerable. El año 2001 llegó envuelto en optimismo. La economía crecía, la tecnología avanzaba, los vuelos comerciales eran rutinarios y abiertos. La seguridad aérea era mínima comparada con lo que vendría después. El mundo se sentía estable, predecible. Nadie imaginaba que el arma no sería un misil ni una bomba, sino aviones comerciales convertidos en símbolos. Todo estaba listo, aunque nadie lo sabía, y el reloj ya había comenzado a correr. En la costa este de Estados Unidos, una mañana despejada esperaba sin sospechas. Oficinas a punto de llenarse, vuelos listos para despegar, millones de vidas sincronizadas en la rutina. Nadie sabía que faltaban minutos para que la historia se partiera en dos. Todo lo que el mundo creía saber sobre seguridad, poder y distancia estaba a punto de desaparecer, y el primer avión ya rodaba hacia la pista. En distintos aeropuertos, aviones comerciales iniciaban trayectos rutinarios. El vuelo 11 de American Airlines partió desde Boston con destino a Los Ángeles. Nada lo distinguía de cientos de vuelos diarios. A bordo, pasajeros confiaban en una seguridad mínima, propia de una era donde el peligro parecía lejano. En ese silencio técnico, entre cinturones abrochados y motores estables, comenzó una secuencia que ya no tendría marcha atrás. A las 8:46 de la mañana, el tiempo se detuvo. El vuelo 11 se incrustó contra la torre norte del World Trade Center. Una explosión de fuego, metal y humo rasgó la fachada del rascacielos. Durante segundos, la ciudad no entendió lo que estaba viendo. Para muchos, fue un accidente, un error de navegación. Nadie imaginó que aquello era solo el comienzo. Cámaras se encendieron, sirenas comenzaron a multiplicarse. Desde las calles, personas miraban hacia arriba intentando darle sentido al caos. Los noticieros interrumpieron su programación. Expertos hablaban de fallas técnicas. El país entero observaba sin comprender. En ese breve intervalo de confusión colectiva, una pregunta flotaba en el aire. Si fue un accidente, ¿por qué algo se siente tan mal? 17 minutos después, la respuesta llegó sin piedad. A las 9:03 de la mañana, el vuelo 175 atravesó la Torre Sur en pleno directo televisivo. No fue un error, no fue casualidad,
fue un mensaje. En ese instante, la duda desapareció. Estados Unidos estaba siendo atacado. El mundo entero lo vio al mismo tiempo. Las pantallas repitieron la imagen una y otra vez. El pánico cruzó fronteras en segundos. Oficinas fueron evacuadas. Espacios aéreos comenzaron a cerrarse. En cuestión de minutos, la sensación de invulnerabilidad se evaporó. Pero mientras el mundo intentaba procesar lo ocurrido, otro avión ya había cambiado de rumbo. Y esta vez, el objetivo no era Nueva York. Mientras el humo cubría Manhattan, una decisión sin precedentes se tomó en silencio. El espacio aéreo de Estados Unidos comenzó a cerrarse por completo. Aviones en vuelo recibieron órdenes de aterrizar de inmediato. Nunca antes había ocurrido algo así. En cuestión de minutos, el país entendió que el peligro no estaba confinado a una ciudad. La pregunta ya no era qué había pasado, sino cuántos objetivos quedaban. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 se estrelló contra el Pentágono. El símbolo del poder militar estadounidense ardía. Washington quedó paralizado. El ataque ya no era solo económico ni simbólico, era estratégico. El mensaje era claro y brutal. Ningún lugar estaba fuera de alcance. En el cielo de Pensilvania, otro avión avanzaba hacia su destino final, el vuelo 93. A bordo, los pasajeros descubrieron lo que estaba ocurriendo en el país. Sin entrenamiento ni armas, tomaron una decisión desesperada. El avión cayó en un campo abierto antes de alcanzar su objetivo. Fue el único que no llegó. Un acto breve, anónimo, que cambió el resultado final del día. En Nueva York, el tiempo se agotaba. A las 9:59, la Torre Sur colapsó sobre sí misma. Una nube de polvo cubrió la ciudad como una tormenta. 29 minutos después, la Torre Norte cayó también. El horizonte desapareció. Lo que parecía indestructible se volvió ruinas en segundos. El mundo observó cómo el símbolo de una era se desmoronaba. Cuando el ruido terminó, llegó el silencio. Calles cubiertas de polvo, papeles flotando como nieve, personas caminando sin dirección, irreconocibles bajo las cenizas. Casi 3.000 vidas se habían perdido. La magnitud aún era imposible de comprender. En ese paisaje detenido, una nación entera intentaba asimilar lo inconcebible. El ataque se transmitió al planeta entero. Países cerraron fronteras, mercados financieros se detuvieron. La palabra terrorismo adquirió un nuevo significado. Lo ocurrido no pertenecía solo a Estados Unidos, era una herida global. Y mientras el mundo entraba en shock, una pregunta se imponía con fuerza. ¿Cómo responder a algo que había cambiado las reglas para siempre? La investigación avanzó con rapidez. Las pistas apuntaron a Al-Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden, oculto en Afganistán bajo protección del régimen talibán. El 11 de septiembre dejó de ser solo una tragedia y pasó a ser una declaración de guerra. El conflicto ya no era abstracto, tenía rostro, ideología y territorio. Y el mundo esperaba la respuesta. En el año 2001 comenzó la invasión de Afganistán. El objetivo era claro: destruir a Al-Qaeda y derrocar a los talibanes. Fue el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo, una guerra sin fronteras definidas ni final visible. Mientras las bombas caían en Medio Oriente, el mundo comprendía que el 11 de septiembre no había terminado, solo había cambiado de forma. Dentro de Estados Unidos, la transformación fue inmediata. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional. Los aeropuertos se convirtieron en zonas de control extremo. Cámaras, bases de datos y vigilancia permanente pasaron a ser parte de la vida cotidiana. A cambio de seguridad, se cedieron libertades. La pregunta comenzó a incomodar. ¿Cuánto estaba dispuesto el mundo a sacrificar para sentirse a salvo? En el año 2003, el conflicto se extendió a Irak. Bajo el argumento de armas de destrucción masiva, Estados Unidos abrió un nuevo frente.
La relación entre el 11 de septiembre y esta guerra sería discutida durante décadas. Para muchos fue una consecuencia directa, para otros una desviación peligrosa. Lo cierto es que el mundo entraba en un ciclo de violencia prolongada. Viajar ya no era igual. La política internacional se volvió más tensa. El miedo dejó de ser excepcional y pasó a ser estructural. El 11 de septiembre había redibujado el mapa del poder global, pero a pesar de la fuerza desplegada, una figura seguía ausente. El responsable principal permanecía oculto, y mientras no fuera encontrado, la herida seguiría abierta. Pasaron los años y el 11 de septiembre no se cerró. Se convirtió en una herida persistente, presente en aeropuertos, en discursos políticos, en decisiones invisibles del día a día. Las guerras continuaban, las amenazas mutaban, y una ausencia seguía marcando el relato. El responsable principal no había sido encontrado. ¿Podía existir justicia sin un final claro? Durante casi una década, agencias de inteligencia siguieron rastros fragmentados, mensajeros, escondites, señales mínimas en regiones remotas. El mundo cambió, pero la búsqueda no se detuvo. La persecución de Osama Bin Laden se convirtió en la más extensa de la historia moderna. Cada pista prometía un cierre, cada error prolongaba la espera. En la madrugada del 2 de mayo del año 2011, en Abbottabad, Pakistán, una operación secreta llegó a su punto final. Bin Laden fue abatido por fuerzas especiales estadounidenses. La noticia recorrió el mundo en minutos. Para algunos, fue justicia. Para otros, solo un símbolo tardío. El hombre había caído, pero el impacto del 11 de septiembre seguía vivo. En Nueva York, el vacío dejó de ser solo ausencia. En el lugar de las torres se levantó un memorial, nombres grabados, agua cayendo sin fin, un recordatorio permanente de casi 3000 vidas perdidas. La ciudad reconstruyó su horizonte, pero decidió no borrar la memoria. Recordar se volvió una forma de resistencia. El 11 de septiembre redefinió la política internacional, la seguridad global y la percepción del riesgo. Introdujo una era de vigilancia permanente y conflictos prolongados. Cambió cómo viajamos, cómo confiamos y cómo tememos. Para una generación entera, no fue historia lejana, sino experiencia directa. El tiempo avanzó, pero el antes y el después permanecieron intactos. Más de 2 décadas después, el mundo sigue viviendo dentro de la sombra de aquel día. Las decisiones tomadas entonces aún moldean el presente. La verdadera pregunta ya no es qué ocurrió, sino qué aprendimos. Porque el 11 de septiembre no fue solo un ataque, fue un punto de quiebre, y su lección todavía está en disputa.